Bien, la idea de estos 15 minutos que tenemos es llamar un poco la atención sobre aquellas cuestiones que estamos trabajando en el grupo y de qué manera tenemos para afrontar esas diferentes, el problema en el cual nos estamos encontrando y desde dónde lo vamos a abordar. Una de ellas es, como en este caso nos convoca, es el uso de los cultivos de invierno, digamos, como elemento disturbador que interfiere dentro de la dinámica del sistema frente a la maleza. La idea que esto está, nosotros lo presentamos de esta manera es justamente interactuar y la idea de los engranajes es que queremos tener un enfoque integrado entre lo que tiene que ver con el manejo tradicional, químico, que se ha venido haciendo en los últimos 30 años en las diferentes regiones agrícolas de nuestro país, con lo que tiene que ver con un manejo cultural. Eso nos va a dar las herramientas o esa interacción para poder manejar el problema de manejo de malezas resistentes. Hoy por hoy, ya no, el problema que estamos teniendo en la región y en otras regiones, aquí hay colegas que pueden dar cuenta de ello, no es solo el problema de la resistencia, sino de la resistencia cruzada y de la resistencia múltiple. En los últimos tiempos, el surgimiento de biotipos de malezas con ya procesos de resistencia cruzada o resistencia múltiple es muy marcado y es con una velocidad de expansión muy alta que hace que tengamos que atender el problema con un enfoque un poco más integral, ¿no es cierto? Realmente ese es el problema medular en el cual nos estamos encontrando. Rápidamente no vamos a desarrollar todo esto porque hay para hablar dentro de cada ítem. Hay dos cuestiones que nos han puesto en esta situación, que ustedes conocen. Una tiene que ver con una simplificación progresiva que hemos tenido del sistema productivo nacional, en algunas regiones más que en otras, en la nuestra ha sido muy marcado, y eso estuvo dado desde el uso de los herbicidas como herramienta principal y exitosa dentro del sistema, el tándem, el uso de glifosato con los cultivos resistentes a glifosato, eso ha sido realmente un elemento que le dio una vuelta de rosca. La simplicidad de las rotaciones agrícolas o la ausencia de rotaciones, claramente, eso ha llevado a un marcado simplicidad y potenciación de la resistencia dentro del sistema. Obviamente factores económicos de los costos relativos de producción bajos que se han encontrado con estas alternativas de control y las cuestiones socioculturales que no escapan al problema y que a veces tiene una dimensión muy importante que tiene que ver con la estructura de tenencia de la tierra y del acceso al ingreso a los lotes por parte de los arrendatarios, que muchas veces se hace de manera tardía, de corto plazo, con lo cual en ese caso allí pensar en un enfoque de sistema o de manejo es realmente utópico, ¿no es cierto? La otra cuestión que ha privado dentro del análisis del sistema tiene que ver con una visión de corto plazo, ¿no es cierto? Esa visión de corto plazo ha estado dado dentro de un marco económico productivo, eso sin hacer un juicio de valor, ¿no es cierto? Pero el productor no ha podido planear o tener en mente complejizar o diversificar su sistema, es que no se puede, ¿no es cierto? Entonces, no hay, obviamente se soslayan aquellas cuestiones que tienen que ver con biología de malezas, esto era un tema realmente mínimo, no se tenía en cuenta en la época, hace unos 10, 15 años atrás, hoy hay un gran interés por esto. Y obviamente, una de las ideas que siempre privó dentro de esta visión de corto plazo fue la de reaccionar al problema más que prevenir el problema, es decir, hemos estado trabajando con medidas reactivas más que con medidas proactivas. Eso es un elemento clave a la hora de enfocarnos con el problema de la resistencia de malezas, es decir, siempre hemos reaccionado al problema que estamos generando y nunca hemos pensado o podido ver
hacia dónde iba a evolucionar ese sistema o cómo nuestras prácticas de manejo iban a condicionar ese sistema y poder prever lo que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Obviamente, claramente, lo que tuvo que ver con los monitoreos de malezas y esa integración dentro de un programa de manejo de malezas, un manejo no solo integrado, pero sino para un manejo racional de malezas, era impensado, ¿no es cierto? Y fue totalmente soslayado. Esto tuvo que ver, obviamente, por la visión productiva que hemos tenido en estos últimos años, de una visión de corto plazo. ¿Qué ha llevado eso? Bueno, por un lado, eso nos llevó, por un lado, a una variación en la frecuencia específica y disminución de la dominancia de determinadas especies, es decir, algunas especies perdieron preponderancia mientras que otras la incrementaron. Hay sobrados ejemplos, y ustedes lo conocen tanto como yo, malezas que estaban dentro del sistema, no es que no estaban dentro del sistema, hay malezas que estaban ocupando sitios seguros que no eran importantes y se han desplazado a través de los filtros que nosotros hemos hecho con nuestras prácticas y han aumentado su dispersión, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con gramíneas anuales y perennes, estivales, eso es muy importante, el aumento de compuestas de dispersión anemófila y obviamente de dicotiledonias otoño estivales, que eran malezas que no tenían ninguna importancia y relevancia. Hoy es muy común, dominan el ámbito de nuestros sistemas productivos. Por otro lado, hemos tenido un incremento de lo que tiene que ver con tolerantes o resistentes. Dentro de los que son tolerantes, es decir, entendemos como especies tolerantes, como el significado de la tolerancia tiene que ver que toda la especie tiene un comportamiento frente al herbicida. No hay biotipos. Toda la especie se comporta como no es controlada por algún determinado herbicida. Esto ha llevado un claro incremento en la frecuencia de malezas que fueron tolerantes. Malezas que estaban también en apariciones esporádicas se incrementaron de manera importante dentro del sistema. Es decir, un cambio en la composición, en la frecuencia específica y en la disminución de la dominancia, un incremento de la tolerancia dentro del sistema, es decir, de especies que toda la especie tolera un determinado tratamiento químico o un principio químico y, por otro lado, el incremento de la resistencia. Aquí, un gráfico que está tomado de un sitio de internet que compila toda la evolución de la resistencia, está hecho hasta el 2015, donde se ve, donde se ve cómo está haciendo la evolución de diferentes biotipos a la resistencia a diferentes modos de acción. Lo cual es llamativo porque tenemos curvas en algunos casos exponenciales y donde empieza a aparecer resistencia a productos que a partir de estos incrementos de resistencia a estos modos de acción nos hemos pasado con el mismo análisis a empezar a utilizar productos, por ejemplo, que son los modos de acción de los HPPD, donde ya empieza a haber resistencia a esos productos en el término de 5 o 6 años. Hemos incrementado su uso y las malezas los biotipos hemos aumentado la presión de selección y hemos empezado ya a detectar resistencia en biotipos que antes no tenían a esos modos de acción. Este es el problema realmente que nos está preocupando y que se está viendo de manera más frecuente, en el cual ustedes pueden ver en todos los reportes que se dan de informes de evolución de la resistencia, que tiene que ver con la resistencia múltiple a más de 2 modos de acción, ¿no es cierto? 1 o 2 modos de acción, en este caso son 2 modos de acción, de herbicidas. Fíjense, tenemos la evolución que hemos tenido en los últimos, arranca en el 80, pero prácticamente en los últimos 10, 20 años hemos tenido un incremento muy importante de resistencia a 2 principios, resistencia a 3 principios, y llegamos al caso, por ejemplo, de resistencia a 7 principios. En Australia, por ejemplo, tenemos el caso del Oleum rigidum, que es resistente a 12 modos de acción distintos.
digamos que es un elemento importante que no podemos soslayar y que no podemos seguir afrontando desde la misma manera como lo veníamos haciendo hasta ahora. Es un problema que está instalado y hay que atender. Este es el caso de nuestro país. Nosotros tenemos reportado 15 especies, unos 28 biotipos, donde esta es la información que está, le falta agregar en esta el caso de Coniza bonariensis, que ya tiene resistencia al glifosato en Entre Ríos, ya está reportado, donde tenemos casos de resistencia simple o casos ya de resistencia múltiple, como en el caso de yuyo colorado o de sorgo de Alepo, que sorgo de Alepo tardó 10 años en tener resistencia a glifosato, y cuando se incrementaron el uso de graminicidas, tardó 5 en encontrarse biotipos ya resistentes a las ACCasa, ¿no? A lo que tiene que ver con los IFOP fundamentalmente. Fíjense la presión de selección que estamos ejerciendo y la velocidad de reacción del sistema, ¿no es cierto? Es decir, algo tenemos que hacer y tenemos que empezar a ver la cosa desde otro lado. Bueno, pues en blanco y negro. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros cuando trabajamos ante esta situación? Primero, lo que tenemos que entender es que intervenir dentro de un ciclo de cultivo, o la posibilidad que tenemos de intervenir dentro de un ecosistema, es tratar de atenuar los procesos claves del malezamiento. Es decir, nosotros tenemos que conocer cuáles son los procesos claves del malezamiento. Esto está tomado de un libro de biología de un inglés muy bueno del año 95, que habla de las bases de la biología de maleza, que pasó soslayado durante muchos años en el ámbito de la diserbología, pero que ha cobrado mucha importancia hoy día porque establece claramente por qué una maleza es exitosa dentro de un ecosistema. Ahí tenemos 3 procesos claves en los cuales nosotros intervenimos, que es el establecimiento, el proceso de competencia y en el proceso de madurez, asociado fundamentalmente a la inserción, a la modificación que tiene la presencia de los cultivos en la dormición, en la fecundidad y en la dispersión. ¿Qué alternativas tenemos nosotros de intervenir? Bueno, podemos intervenir dentro de ese sistema con un cultivo de cobertura, un cultivo de servicio, es decir, lo que buscamos del cultivo de cobertura es que interfiera o incida o que filtre determinadas señales dentro del sistema que haga que los procesos de malezamiento se modifiquen. Podemos estar interviniendo en el proceso, obviamente, si tenemos un residuo podemos estar modificando la incidencia del barbecho, podemos estar modificando en el proceso de establecimiento, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la salida de la dormición, germinación y emergencia, a través de lo que tiene que ver con señales lumínicas y la fluctuación de la temperatura. Lo podemos estar haciendo con los residuos o con el cultivo en pie, reitero. También lo podemos hacer con los cultivos de producción. Tienen que ver con en pie o en la secuencia. Acá me quedo sin terminar, que es la secuencia de los cultivos. Nosotros podemos modificar los procesos por los cuales una maleza es exitosa a través del cultivo de cobertura o el cultivo de producción, en estos 3 momentos. Claramente nosotros cuando trabajamos, cuando los cultivos se han establecido, fuertemente lo que vamos a trabajar es en el proceso de competencia. Ahí uno puede modificar, puede incidir en la estructura, en el efecto de competencia, ya sea modificando las condiciones bajo las cuales crece el cultivo, o bien trabajar sobre la característica de ese genotipo, es decir, generar mediante mejoramiento un aumento de la habilidad competitiva. En lo que tiene que ver no vamos a desarrollar todo este punto porque es una charlita en sí, deberíamos, para trabajar. Acá tenemos los efectos que podemos generar dentro de un banco de semillas y la salida, lo que hablamos hoy en el establecimiento del cultivo, cuando tenemos un residuo dentro del suelo. Este residuo
la naturaleza del residuo y la cantidad de residuo que nosotros pongamos va a trabajar, va a generar señales, procesos de interferencia que van a hacer, perdón, no tener los anteojos, van a modular la salida del banco de semillas dormidas a un banco de semilla activo, a la germinación y a la emergencia. Esto es una manera muy importante que tenemos de interferir dentro del sistema tempranamente dentro del sistema. La naturaleza del residuo y la cantidad del residuo es un aspecto muy importante, es una disciplina per se que incide de manera importante en lo que tiene que ver con la dinámica de emergencia. En lo que tiene que ver con los cultivos en pie y los cultivos de cobertura, esto es un ejemplo que les traigo rápidamente como para que vean cómo aquí tenemos los niveles de intercepción de la radiación, ya cuando el cultivo se establece, estamos hablando de cantidad de radiación, no de calidad, que es un aspecto que también tiene que ver con los procesos del malezamiento, y cómo estos en dos momentos, en etapa de macollaje y en etapa de engañazón, espigazón de los cultivos de cobertura, vemos cómo el aumento de la intercepción de la radiación genera diferentes. Bueno, esta es la materia seca aérea de los cultivos de cobertura y vemos cómo podemos lograr reducciones fuertes de la biomasa, de la materia seca aérea de malezas, y este sería el testigo sin cultivo. Acá tenemos el barbecho químico y bueno, acá tenemos las diferentes combinaciones. Estos son cultivos de cereales, aquí tenemos combinación de cereales con leguminosas, fundamentalmente avena sativa, vicia sativa, perdón. Con fuertes niveles de reducción de la materia seca. Aquí estamos impactando fuertemente en el establecimiento y la competencia de la maleza y por ende lo que vamos a hacer, vamos a bajar la cantidad de semilla que produce dentro del sistema y por ende vamos a interferir en el enriquecimiento del banco de semillas. Es un aspecto clave a la hora de bajar la diseminación de malezas resistentes. Es un aspecto crucial trabajar en la dispersión de esos biotipos resistentes. Y en lo que tiene que ver, como ejemplo, de los cultivos de trigo, con la misma incidencia, nosotros hemos empezado a trabajar con los compañeros de mejoramiento genético de trigo de la experimental, con diferentes estructuras vegetales, con diferentes materiales que ellos siembran, y aquí hay un ejemplo de cómo el porcentaje de intercepción desde macollaje a madurez puede ser diferente en función de las características de esos genotipos, ¿no? En función de la altura, estos en estadios iniciales, ¿no? El número de macollos, la longitud de la última hoja expandida, el ancho de esa hoja expandida y el ángulo foliar. Con ello lo que estamos tratando es de observar cómo es el proceso del malezamiento. Fíjense que hay materiales que prácticamente no se enmalezan a lo largo del ciclo y otros que aparentemente arrancan con un proceso de malezamiento más alto y luego disminuyen, con situaciones intermedias. Esto es una etapa que estamos en segundo año de estudio, ahora lo hemos llevado a una escala mayor, y bueno, hay otros elementos también que hay que estudiar, pero lo que es interesante destacar es que hay variabilidad genética dentro de los materiales como para poder analizar y interferir en el proceso de competencia y consecuentemente interferir fundamentalmente en los procesos de dispersión que son claves a la hora de perpetuar el problema de la resistencia. Nosotros tenemos que bajar el banco de semillas de biotipos resistentes porque no estamos comprando un problema a largo plazo con eso, o al menos a mediano plazo. Ese es un elemento muy importante y que generalmente está soslayado a la hora de analizar la evolución de la resistencia dentro de un lote y ni que hablar dentro de una región. Bueno, estos eran los materiales que habíamos establecido. Y finalmente, ¿cómo salimos de esta, o cómo podemos abordar incorporando un cultivo de cobertura, un cultivo en pie o un residuo? Bueno, podemos trabajar en la acción directa, es decir, bajar la cantidad, el proceso en el corto plazo del malezamiento que tenemos en esa campaña, ¿no? Nos va a interesar mucho el proceso de competencia que nosotros ejerzamos con esa estructura vegetal. Acá podemos definir otras acciones que teníamos que trabajar, funciones de daño, teoría de umbrales, periodo crítico de competencia, de esos cultivos de invierno que van a generar
una menor dispersión de esa maleza, pero también tiene que ir de la mano de un enfoque a largo plazo o a mediano plazo. Por ahí el manejo de largo plazo es muy ambicioso, pero de mediano plazo, en el cual nosotros lo que tenemos que ver es por qué una maleza sigue persistiendo dentro del sistema, por qué es exitosa dentro del sistema y cómo nosotros, complejizando o diversificando el sistema con la aparición de residuos o cultivos de cobertura o cultivos de producción invernales, podemos incidir y de ese modo bajar la persistencia de esa maleza dentro del ecosistema. Bueno, muchas gracias. Es una apretada síntesis.